Bien, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual, continuando con nuestro tema de estructuras de datos, esta vez veremos el método de inserción dada una posición para la lista circular de simple enlace. ¿Qué tenemos que decir? Para añadir el dato a una determinada posición, debemos considerar que la posición no sea negativa. Entonces, el nuevo dato deberá empujar el resto de datos. Haciendo un pequeño paréntesis, recordemos de que al ser una estructura circular ya no tenemos el límite del tamaño, ¿no? Por lo tanto, solo tendríamos que controlar de que no sea negativo. Tenemos tres posibles casos. Que la posición sea negativa, es decir, ese sería nuestro único caso en el que es una posición inválida. Que la posición modifique el nodo inicial. Y en cualquier otro caso, dado una posición n, se tendría que modificar las posiciones n-1 y n+1. Revisemos. El caso 1. Si la posición es negativa, no se realizará ningún tipo de comportamiento. Si la posición es 0, tenemos que modificar el valor de nuestro nodo inicial, teniendo en cuenta que debemos mantener la circularidad de la lista. ¿A qué nos referimos con esto? De que si modifico yo el nodo inicial, ese va a ser el nuevo punto de acceso para mi lista. Pero al mismo tiempo, el último nodo tiene que cambiar su enlace para conectarse con este que va a ser el nuevo inicio. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo tengo la siguiente lista, una lista con 3 elementos, y mi intención es ejecutar esta instrucción. Insertar el 4 en la posición 0. Lo primero que tendría que intentar realizar es generar el nodo, ¿no? El nuevo nodo. Entonces, una vez que lo genere, yo tendría que preocuparme primero de ponerlo en su lugar. ¿Cuál es su lugar? Tendría que venir acá, antes del 5, y volverse el nuevo inicio de la lista. Pero ¿qué es lo que sucede? Es importante mantener la circularidad. Por lo tanto, el 7 tendría que cambiar su enlace. ¿Cómo? Revisemos. El nuevo nodo va a pasar a ser el inicio y el 7 tendría que cambiar su enlace, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo es que va a suceder todo eso? Si yo trato de plasmar esa idea en código, tendría que hacer manualmente la búsqueda del último nodo. Entonces venimos acá y digo, si yo quiero insertar un dato en una posición, ya veíamos acá de que para posiciones esta condición pues es bastante buena. Así que yo tendría que decir si tengo elementos por revisar, es decir, si la lista no está vacía y la posición es mayor o igual a 0, entonces yo tengo algo que hacer, ¿no? Algo que buscar, por dónde empezar. Hay elementos que puedo ir modificando. Y ahora yo tendría que preocuparme de lo que es el primer caso, ¿no? ¿Cuál es el primer caso? Si la posición es 0. Bueno, el primer caso era que sea negativa, ¿no? Pero eso ya lo estamos contemplando acá. El caso 2 sería de que me pidan modificar la posición 0. Entonces, si a mí me piden modificar la posición 0, tengo que actualizar el inicio y actualizar el enlace del último nodo. Por lo tanto, genero acá el nodo nuevo, que va a ser new nodo de simple enlace, que almacene el dato. Correcto. Luego genero una variable auxiliar que empiece desde el inicio, que me va a permitir a mí buscar cuál es el último nodo. Entonces, ¿cómo sé cuál es? Bueno, a esto le podemos denominar último, ¿no? Último. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es el último nodo? Lo voy a saber cuando este que esté revisando, su siguiente,
sea el inicio. Entonces, si es el inicio, ¿qué tendría que hacer? Lo que yo tendría que hacer es simplemente, bueno, si no es el inicio, lo que yo tendría que hacer es simplemente avanzar, ¿no? Entonces, avanzo, último, get siguiente y listo. Último, ¿no? No último. Entonces mi ciclo se va a dedicar a avanzar hasta que yo no haya llegado a lo que vendría a ser el último nodo, que es aquel que apunta al inicio. Al terminar mi ciclo, yo estaría completamente seguro de que en último vive el último nodo de la lista. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Digo, nuevo, tu siguiente va a ser el inicio. Listo. Último, tu siguiente va a ser el nuevo nodo. Y ahora tengo que actualizar el punto de acceso para mi lista, es decir, el atributo que conoce mi lista circular de simple enlace. Entonces yo digo, ahora el nuevo inicio de la lista va a ser este nuevo nodo. Correcto. Listo. Entonces revisamos, yo tengo acá algunas pruebas. ¿Dónde está? Si yo quiero insertar en una posición inválida, ¿no? Si yo quiero insertar en una posición, bueno, aquí es acceder, ¿no? Acá está, acá está. Si yo quiero insertar en una posición inválida, por decir en la -1, en la -1 no tendría que verse afectada. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi lista originalmente tenía 3 elementos y yo trato de añadirle uno más en una posición negativa, la longitud no debería haber cambiado. ¿Qué sucede? Si yo quiero insertar en la posición inicial, por decir acá, lista de 3 elementos, el elemento inicial es el 5. Si yo trato de insertar, por ejemplo, el 8, ¿no? El 8 en la posición 0, lo que va a suceder es de que la longitud va a cambiar. Si acá tenía 3 elementos, he logrado insertar uno exitosamente, entonces tendría 4. Si yo quiero saber cuál es el elemento que vive en la posición 0, ¿no? Debería decirme que es el 8. ¿Por qué? Porque lo he actualizado correctamente. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, esto lo vamos a ver después. Ejecuto y bueno, acá me empiezan a salir errores, ¿no? El insertar en la posición inicial 2 me está marcando error, los otros me están marcando error, así que vamos a empezar a analizar. ¿Qué va a suceder? Esto hemos visto de que ha funcionado, ¿no? El método que validaba esto era el inicial, este, ¿no? Este. Insertar post. Pop, 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 pop. Bueno, acá me estoy olvidando, esto tendría que ser distinto. O sea, mientras no haya llegado al último nodo que cumpla esta condición, yo tengo que seguir avanzando, ¿no? Entonces compilamos. Y ahora sí me debería pasar este que es el insertar en la posición inicial, ¿no? Veamos la prueba, me sale completamente correcto. ¿Qué sucede? Continuando con nuestra presentación. Bueno, acá nosotros teníamos que buscar el último nodo. Y este es en el código que nosotros hemos implementado, ¿no? Completamente igual. ¿Qué va a pasar? Veamos una segunda excepción. Bueno, un punto, ¿no? Dentro de este caso. Si yo tengo la misma lista, pero a mí esta vez me están pidiendo insertar el elemento 4 en la posición 3, ¿qué va a pasar? Yo tendría que hacer un ciclo, ¿no? Avanzando, como con el acceder, avanzando. ¿Qué hago? Genero un nodo que va a tener
que me va a decir cuántas posiciones me quedan por avanzar. En este caso son 3. Y yo tendría que decir, bueno, como todavía me quedan posiciones por avanzar, entonces avanzo. Todavía me quedan posiciones por avanzar, entonces avanzo. Todavía me quedan posiciones por avanzar, entonces avanzo una vez más y nuevamente, como habíamos visto con el acceder, pasaría a estar en la posición 5. Entonces avanzo. Pero en esta ocasión, el elemento que me han pedido insertar se tendría que insertar al inicio de la lista, lo cual implica cambiar los enlaces nuevamente. Por lo tanto, yo tendría que dejar el nuevo nodo al principio de la lista, conectar los enlaces, actualizar el inicio, y para ello yo voy a necesitar nuevamente buscar cuál era el último nodo. Pero todo eso yo ya lo había hecho antes, ¿no? Ya lo había hecho con el método, con el caso anterior, acá. Ya había hecho todo eso acá. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esta parte de código quede lista para funcionar en esa segunda posibilidad? Simplemente le digo, si la posición módulo longitud es igual a 0, entonces debería modificar el punto inicial. ¿Cómo? A ver, nos venimos acá. Y para eso era este método posición inicial 2. Si yo trato de modificar una lista que tiene 3 elementos, ¿no? Por ejemplo esta, 3 elementos, y yo le pido insertar el 8 en la posición 3, recordemos de que esto también representa la posición 3, este representa la posición 4 y este también representa la posición 5. Si yo trato de insertarlo en la posición 3, estaría modificando prácticamente el inicio. Pero, ¿cuántos datos tiene esta lista? 3. ¿Cómo yo podría saber dada una posición si es que ese dato va a modificar el inicio de la lista? Simplemente preguntando si es divisible, es decir, usando módulo. Entonces, si yo a esta posición le saco módulo 3, ¿qué me tendría que dar? 0. Y el 0 representa una modificación directa al inicio de la lista. Entonces, compilamos. Ejecutamos el método inicio 2, ¿dónde está? Inicial 2. Y como ven, funciona. Hemos logrado capturar dos posibles comportamientos dentro de un mismo método. Todo bien. ¿Qué va a suceder? Tenemos que decir que el caso 2 se amplía un poco más. ¿Bajo qué circunstancias? Diciendo si la posición es divisible entre el tamaño de la lista, quiere decir que se tiene que modificar el nodo inicial, debido a que la posición puede ser 0. O a que se pueden avanzar tantas posiciones siguiendo la estructura circular y quedar parado en el inicio nuevamente, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. Y acá está nuestra implementación. Con simplemente decir que si es divisible entre la longitud, ya se puede abarcar esa segunda posibilidad. Revisemos el caso 3. Para cualquier otra posición positiva que no afecte al inicio de la lista, bastará con crear un nuevo nodo, avanzar hasta la posición n-1, conectarlo con el nuevo nodo y el nuevo nodo conectarlo con el elemento de la posición n. Revisemos esto cómo sería. Yo tengo esta lista con 3 elementos y a mí me piden insertar el 4 en la posición 1. ¿Qué va a pasar? Yo genero dos datos. El actual, ¿no? Que va a ser el elemento que estoy revisando, y el anterior, que era el elemento que está, antes de este que estoy revisando. Del nodo inicial yo puedo decir que su anterior es nulo. ¿Por qué? Porque
si a mí me pidieran modificar el nodo inicial, ya hubiera entrado en el caso que ya hemos definido anteriormente. Por lo tanto, estaría completamente seguro de que no se va a modificar. Se va a modificar cualquier otro dato menos el nodo inicial. Entonces, yo pregunto, ¿cuántas posiciones me quedan por avanzar? 1. Entonces no estoy donde se me ha pedido. Por lo tanto, avanzo una vez más. ¿Cuántas posiciones me quedan por avanzar? 0. Estoy donde se me ha pedido insertar. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Al anterior le conecto el nuevo y al nuevo le conecto actual. ¿Cómo hago eso? Tendría que de alguna forma generar este comportamiento, ¿no? Y como ven, ahí se estaría conectando y genera la estructura de la lista. ¿Cómo sería nuestro código? Nos venimos acá y decimos si no, else. Lo que yo tendría que hacer es generar el nuevo nodo, nuevo, que almacene el dato. Luego genero el anterior, que va a ser null. Genero el actual, que va a empezar desde el inicio, mi búsqueda. ¿Y qué es lo que hago? Hago un ciclo. Entonces, mientras pos sea mayor a 0, es decir, mientras tenga posiciones por avanzar, entonces avanzo. Anterior se vuelve actual y actual avanza. Listo. Y como estoy avanzando, pues me quedan menos posiciones por recorrer. Una vez terminado ese ciclo, yo puedo estar completamente seguro de que estoy en la posición que se me ha pedido. Y lo único que tendría que decir es que anterior se conecte con nuevo y nuevo se conecte con actual, ¿no? Empujar la lista. Y revisamos. Nos venimos acá. Revisamos los últimos métodos. Si yo quiero insertar en medio de la lista un elemento, por ejemplo, en esta lista de 3 elementos, yo tendría que corroborar, ¿no? Hay 3 elementos, solo 3. Si yo accedo al elemento de la posición 1, me tendría que decir que ahí vive el elemento 6. Si yo trato de insertar un elemento en esa posición, tendría que ser válido. Por lo tanto, la longitud de la lista aumenta, ¿no? 4. Y como he modificado el elemento de esa posición, ahora me tendría que decir que en la posición 1 vive el elemento 8, ¿no? Ha cambiado. Lo mismo acá. Esta vez, ¿qué va a suceder? Si yo trato de modificar el elemento de la posición 4, es decir, este 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? El mismo caso, debería haber hecho la inserción correctamente y me debería decir que en esa posición vive el elemento 8. ¿Correcto? Probamos y como ven me sale todo correcto. Acá estaría nuestra implementación para que la revisen por si gustan. Y con eso estaríamos concluyendo este video para la inserción dada una posición. Muchas gracias por ver y hasta luego.